Hay personas que pasan meses, incluso años, intentando salvar algo que en el fondo ya terminó dentro de ellas. No lo dicen. No lo aceptan. Pero se nota en la forma en que despiertan cansadas aunque hayan dormido. En la ansiedad silenciosa con la que revisan el teléfono. En esa necesidad constante de interpretar silencios, justificar distancias, insistir donde ya no hay reciprocidad. Afuera parecen funcionales. Siguen trabajando, hablando, sonriendo. Pero por dentro viven tensando el alma para sostener algo que se está deshaciendo lentamente entre sus manos. Y lo más doloroso no es perder. Es agotarse intentando evitar la pérdida. Una noche, un hombre permaneció sentado en la oscuridad de su sala después de una discusión que nunca se resolvió. No hubo gritos. No hubo despedida. Solo un silencio extraño, pesado, definitivo. Miró el último mensaje durante casi una hora. Quería responder. Quería explicar mejor lo que sentía. Quería arreglarlo. Y sin embargo, en algún lugar profundo de sí mismo, ya sabía algo que no quería aceptar: no estaba luchando por amor. Estaba luchando contra el miedo de quedarse vacío cuando aquello desapareciera. Esa es una de las guerras más silenciosas del ser humano. El taoísmo habló de esto hace siglos, mucho antes de que existieran las redes sociales, la ansiedad moderna o la necesidad constante de validación. Comprendió que gran parte del sufrimiento humano nace cuando dejamos de caminar con la vida y comenzamos a empujarla. Cuando intentamos controlar lo que necesita espacio. Cuando insistimos en abrir puertas que ya se cerraron naturalmente. Porque no todo lo que sostienes te está sosteniendo a ti. Y llega un momento en que el cuerpo empieza a decir lo que la mente se niega a aceptar. El Tao no enseña resignación. Enseña sensibilidad. Enseña a reconocer cuando el esfuerzo dejó de ser amor y comenzó a convertirse en desgaste. Porque existe una diferencia profunda entre cuidar algo y sacrificarte intentando impedir lo inevitable. Muchas personas confunden apego con compromiso. Piensan que soltar significa fracasar. Que dejar de insistir significa debilidad. Que aceptar el final de algo significa que nunca valió la pena. Pero el Tao observa la vida de otra manera. Observa que todo tiene un ciclo. Que incluso lo que fue verdadero puede dejar de fluir. Y que cuando fuerzas aquello que ya perdió armonía, el primero en romperse eres tú. A veces no fuerzas una relación. Fuerzas una imagen de quien querías ser dentro de ella. A veces no fuerzas un sueño. Fuerzas el miedo a sentir que tu vida cambió de dirección. Y otras veces no fuerzas a una persona para que se quede. Fuerzas la esperanza de no tener que enfrentarte a tu propia soledad. Por eso este vídeo no trata solamente sobre aprender a soltar. Trata sobre reconocer las señales silenciosas de que ya estás luchando contra el curso natural de tu vida. Porque esas señales aparecen mucho antes del colapso. Aparecen cuando tu paz depende completamente de algo externo. Cuando piensas demasiado y sientes demasiado, pero comprendes cada vez menos. Cuando el cansancio emocional se vuelve permanente. Cuando necesitas controlar cada detalle para no sentir ansiedad. Cuando comienzas a perderte a ti mismo intentando no perder algo más. Y el problema es que mientras más fuerzas algo, más se endurece tu interior. El Tao compara la vida con el agua por una razón profunda. El agua no controla. No persigue. No se aferra. Fluye, se adapta, avanza. Y precisamente por eso tiene una fuerza inmensa. Lo rígido se quiebra. Lo flexible permanece. Sin embargo, la mayoría de las personas viven agotadas porque fueron educadas para resistir todo.
para insistir siempre, para nunca soltar, para interpretar el desgaste como prueba de amor. Pero hay luchas que no dignifican, solo vacían. Y quizá una parte de ti ya lo sabe. Quizá llevas tiempo sintiendo que algo dentro de tu vida perdió naturalidad. Que cada conversación pesa demasiado. Que cada espera drena energía. Que cada intento de mantener todo bajo control te deja más ansioso que antes. Por eso hoy vamos a explorar las 7 señales taoístas de que estás forzando algo que necesitas soltar ahora. No desde frases vacías. No desde espiritualidad superficial. Sino desde verdades humanas, incómodas y profundamente reales. Porque a veces, el sufrimiento no aparece para destruirte. Aparece para mostrarte dónde dejaste de fluir contigo mismo. La primera señal aparece cuando tu mente ya no descansa ni siquiera en los momentos tranquilos. ¿Estás comiendo, trabajando, caminando, intentando distraerte? Pero una parte de ti sigue atrapada en el mismo lugar. Repitiendo escenarios. Imaginando conversaciones. Anticipando pérdidas. Buscando explicaciones que nunca terminan de cerrar la herida. El taoísmo observa esto con claridad. Cuando algo fluye naturalmente, no necesita ocupar toda tu energía mental para sostenerse. Lo que está en armonía respira contigo. Lo que estás forzando exige vigilancia constante. Y muchas personas viven así sin darse cuenta. No aman en paz. Aman con tensión. No esperan con serenidad. Esperan con ansiedad. No construyen vínculos. Intentan evitar abandonos. Entonces la mente se convierte en una prisión silenciosa. Todo gira alrededor de una persona, una respuesta, una expectativa o un miedo. Y aunque el cuerpo siga adelante, internamente la vida queda detenida. La segunda señal es más difícil de aceptar. Comienzas a justificar lo que antes te habría dolido demasiado tolerar. Aceptas indiferencia porque la otra persona está pasando por un momento difícil. Normalizas silencios que antes habrían parecido frialdad. Te conformas con migajas emocionales porque el miedo a perder completamente algo parece peor que vivir incompleto dentro de ello. Y ahí ocurre algo peligroso. Empiezas a negociar tu dignidad emocional para conservar una ilusión de estabilidad. El Tao advierte sobre esto de manera sutil. Cuando una persona se desconecta de sí misma, pierde sensibilidad para reconocer cuando algo dejó de nutrirla. Se adapta tanto al sufrimiento que lo vuelve paisaje. Por eso hay personas que ya no saben distinguir entre amor y dependencia. Porque llevan tanto tiempo sobreviviendo emocionalmente, que cualquier pequeña atención les parece suficiente para quedarse. La tercera señal aparece cuando comienzas a actuar desde el control y no desde la confianza. Necesitas respuestas inmediatas. Confirmaciones constantes. Seguridad permanente. Quieres saber qué siente el otro, qué va a pasar, qué significa cada gesto, cada palabra, cada distancia. Y cuanto más intentas controlar, más ansiedad aparece. Porque controlar es una manera disfrazada de luchar contra la incertidumbre. El problema es que la vida nunca entrega garantías absolutas. Nunca. Por eso el taoísmo habla del Wu Wei, esa forma de actuar sin violencia interior, sin imponer fuerza innecesaria sobre el curso natural de las cosas. No significa quedarse inmóvil. Significa dejar de empujar compulsivamente aquello que solo puede revelarse con tiempo, verdad y presencia. Pero el ego teme profundamente eso. El ego quiere asegurarse de que nada cambie. De que nadie se vaya. De que todo permanezca bajo su dominio emocional. Y esa necesidad termina agotando cualquier vínculo, porque nadie puede respirar dentro de una relación donde todo debe ser probado constantemente. La cuarta señal es silenciosa, pero devastadora. Empiezas a perderte a ti mismo.
Tus emociones dependen completamente de algo externo. Tu estado de ánimo cambia según un mensaje, una reacción, una mirada o una ausencia. Poco a poco dejas de escuchar lo que tú necesitas porque toda tu atención está enfocada en sostener aquello que temes perder. Y un día descubres algo doloroso. Hace mucho tiempo que no piensas realmente en ti. No recuerdas que te calma, que te inspira, que te da paz cuando nadie más está presente. Porque toda tu energía emocional fue absorbida por una lucha constante para mantener algo vivo. El Tao considera esto una desconexión profunda. Porque cuando una persona abandona su propio centro interior, comienza a vivir arrastrada por circunstancias externas. Ya no fluye desde su esencia. Reacciona desde el miedo. Y vivir desde el miedo siempre termina deformando el amor. La quinta señal aparece cuando el cansancio emocional se vuelve permanente. No importa cuánto descanses. Hay una fatiga más profunda que el sueño físico. Una sensación de pesadez interior difícil de explicar. Como si todo esfuerzo emocional requiriera el doble de energía. Eso ocurre porque sostener lo que ya perdió equilibrio consume enormes cantidades de vida interna. Mentirle a tus emociones agota. Pretender que todavía puedes seguir igual agota. Esperar cambios que nunca llegan agota. Y muchas personas permanecen años enteros en estados emocionales de desgaste porque creen que irse, aceptar o soltar sería más doloroso que continuar resistiendo. Pero el cuerpo siempre termina hablando. A veces en forma de ansiedad. A veces en forma de insomnio. A veces como tristeza constante, irritabilidad o vacío. Porque el alma no puede vivir indefinidamente en contradicción consigo misma sin romperse en alguna parte. La sexta señal es una de las más humanas. Comienzas a idealizar el pasado para justificar el presente. Te aferras a como era antes. A los momentos buenos. A las promesas iniciales. A la versión antigua de una persona o de una relación que ya no existe de la misma manera. Y entonces dejas de mirar la realidad actual. Empiezas a amar recuerdos en lugar de hechos. Eso sucede porque aceptar el cambio duele. El ego prefiere quedarse atrapado en la nostalgia antes que enfrentar la incertidumbre de lo nuevo. Pero el Tao enseña que todo en la existencia está en movimiento. Nada permanece fijo. Y cuando intentas congelar algo para que siga siendo igual a como era antes, inevitablemente aparece el sufrimiento. Porque la vida cambia incluso cuando tú no quieres. Las personas cambian. Los vínculos cambian. Tú cambias. Y resistirte a eso solo prolonga la fractura interior. La séptima señal es quizá la más importante de todas. En el fondo, ya sabes la verdad, pero sigues negociando con ella. Hay una parte de ti que siente claramente que algo perdió naturalidad. Lo percibes en el cuerpo. En el silencio. En el desgaste. En la forma en que la alegría desapareció y fue reemplazada por tensión constante. Pero sigues buscando una razón para no aceptar lo evidente. Porque aceptar implica duelo. Implica renunciar a expectativas. Implica mirar de frente el vacío que intentabas evitar. Y sin embargo, muchas veces el sufrimiento más profundo no viene de la pérdida en sí, sino de la resistencia interminable a reconocerla. El Tao diría que hay momentos en que la vida deja de empujarte hacia adelante porque está esperando que sueltes aquello que ya no puedes llevar contigo. Y eso no siempre se siente como alivio al principio. A veces se siente como romper una parte de ti que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo a base de apego. Lo más difícil de soltar no es la ausencia de aquello que pierdes. Es la identidad que construiste alrededor de eso. Muchas personas no permanecen atrapadas únicamente por amor. Permanecen porque ya no saben quiénes serían sin esa lucha. La espera se volvió rutina. El sufrimiento se volvió familiar. La necesidad de intentar una vez más terminó ocupando el lugar de la propia vida.
Y ahí aparece una de las verdades más profundas del taoísmo. Cuando una persona se aferra demasiado a algo externo, inevitablemente se aleja de su naturaleza interior. Porque el apego excesivo no solo distorsiona la relación con lo que amas, distorsiona la relación contigo mismo. De pronto, todo empieza a girar alrededor de conservar, recuperar o controlar. Y mientras haces eso, dejas de habitar el presente. Ya no vives. Administras miedo. Miedo a que alguien cambie. Miedo a que no te elijan. Miedo a descubrir que entregaste demasiado a algo que nunca pudo darte la paz que prometía. Y por eso muchas personas se rompen lentamente intentando sostener vínculos donde ya no pueden descansar emocionalmente. El Tao observa algo que el ego rara vez acepta. Aquello que necesita ser perseguido constantemente para permanecer, probablemente ya se está yendo. No porque no haya amor, sino porque el amor real no exige tensión permanente para existir. Cuando hay armonía, hay espacio. Cuando hay verdad, no necesitas vigilar cada gesto. Cuando hay conexión genuina, el alma no vive atrapada en estado de alerta. Pero el ser humano moderno ha confundido intensidad con profundidad. Piensa que amar mucho significa sufrir mucho. Piensa que cuanto más ansiedad siente, más importante es el vínculo. Piensa que luchar hasta agotarse demuestra valor emocional. Y entonces termina romantizando su propio desgaste. Por eso hay personas que se sienten vacías cuando finalmente algo termina. No porque todo hubiera sido hermoso, sino porque ya no saben vivir sin el conflicto que las mantenía emocionalmente ocupadas. El silencio les revela algo que llevaban años evitando, nunca aprendieron a estar en paz consigo mismas. Y aquí aparece un giro importante. Soltar no siempre significa abandonar físicamente algo o alguien. A veces el verdadero acto de soltar ocurre dentro de ti. Sucede cuando dejas de exigir que la realidad sea distinta. Cuando abandonas la necesidad de convencer, perseguir o corregir constantemente. Cuando aceptas que no todo puede salvarse únicamente porque tú lo deseas profundamente. Eso no es indiferencia. Es madurez emocional. El taoísmo enseña que la vida tiene un orden natural que el ego intenta interrumpir todo el tiempo. Queremos acelerar procesos, evitar finales, controlar emociones ajenas, garantizar permanencias. Pero cuanto más forzamos, más nos alejamos de la serenidad. Es como intentar sostener agua entre los dedos apretando demasiado fuerte. Mientras más presión haces, más rápido desaparece. Y sin embargo, el miedo al vacío lleva a las personas a insistir incluso cuando ya no hay reciprocidad, claridad ni paz. Porque el vacío asusta. Asusta quedarse solo después de haber construido toda una vida emocional alrededor de alguien o algo. Asusta descubrir cuánto de tu identidad dependía de esa lucha. Asusta enfrentar el silencio sin distracciones emocionales. Pero el Tao no considera el vacío como un enemigo. Lo considera un espacio fértil. La mayoría de las personas intenta llenarlo inmediatamente porque no soporta encontrarse consigo misma. Por eso saltan de relación en relación, de validación en validación, de expectativa en expectativa. Necesitan ruido emocional constante para no escuchar ciertas heridas antiguas. Sin embargo, hay momentos en que el vacío no llega para destruirte. Llega para mostrarte cuánto tiempo llevabas desconectado de tu centro. Porque cuando finalmente dejas de perseguir aquello que consumía toda tu energía, comienzan a aparecer preguntas más profundas. ¿Qué parte de mí creía que debía ganarse el amor sufriendo? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar cuando algo ya no fluye? ¿Desde cuando confundí apego con valor personal? Y esas preguntas incomodan porque desmontan ilusiones que el ego utilizó durante años para protegerse del dolor. Muchas veces no insistimos porque amamos demasiado. Insistimos porque no soportamos sentirnos reemplazables, olvidados o insuficientes. Por eso el rechazo duele tanto.
No toca solo el presente. Activa heridas antiguas. Heridas de abandono. De no sentirse elegido. De haber aprendido desde pequeño que el cariño debía merecerse a través del esfuerzo constante. Entonces la persona no solo intenta salvar una relación actual. Intenta corregir emocionalmente todas las veces anteriores en las que se sintió invisible. Y ahí el sufrimiento se vuelve mucho más profundo. Porque ya no estás viendo al otro con claridad. Estás intentando sanar tu pasado a través de él. El Tao invita a observar esto sin juicio, pero con honestidad. Observar cuánto desgaste nace de luchar contra la realidad en lugar de escucharla. Porque hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde: no puedes encontrar paz aferrándote precisamente a aquello que te la quita. Y aceptar eso puede sentirse devastador al principio. Hay duelos que no ocurren cuando alguien se va. Ocurren cuando finalmente entiendes que llevabas demasiado tiempo abandonándote a ti mismo para evitar que otro se alejara. Ese descubrimiento cambia muchas cosas. Porque comienzas a comprender que soltar no siempre es perder. A veces es dejar de traicionarte emocionalmente. Es recuperar energía que llevabas años entregando a una lucha sin equilibrio. Es volver a escucharte. Volver a sentirte. Volver a habitarte. Y entonces ocurre algo extraño, casi silencioso. La necesidad desesperada de controlar empieza a disminuir. La ansiedad pierde fuerza. La mente deja de correr detrás de respuestas imposibles. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque ya no estás alimentándolo con resistencia constante. Ahí el Tao comienza a abrirse de otra manera. No como una filosofía lejana, sino como una experiencia profundamente humana. Entender que la paz no nace de lograr que todo permanezca, sino de dejar de pelear con el movimiento natural de la vida. Y hay una libertad inmensa en eso. Aunque al principio duela reconocerlo. Hay una diferencia profunda entre rendirse y dejar de luchar contra lo que ya no tiene vida dentro de ti. Muchas personas pasan años creyendo que la fortaleza consiste en resistirlo todo. Permanecer. Aguantar. Intentar una vez más. Pero el taoísmo propone una mirada distinta. A veces, la verdadera sabiduría aparece cuando dejas de empujar aquello que solo avanza mediante tu agotamiento. Porque si para sostener algo necesitas perder tu calma, tu dignidad emocional y tu equilibrio interior, entonces el precio ya es demasiado alto. Y no, soltar no ocurre de un día para otro. No sucede porque escuchaste una frase inspiradora o porque de pronto desapareció el apego. Soltar es un proceso silencioso. A veces lento. A veces contradictorio. Un día entiendes claramente que debes dejar ir, y al siguiente vuelves a extrañar lo mismo que te hacía daño. Eso también es humano. El Tao nunca exigió perfección emocional. Solo conciencia. Conciencia para reconocer cuando tu sufrimiento ya no proviene de la pérdida, sino de la resistencia constante a aceptarla. Porque hay personas que no están destruidas por lo que ocurrió. Están destruidas por el esfuerzo interminable de intentar cambiar una realidad que ya habló muchas veces. Y quizá este vídeo llegó a ti justamente en ese momento. En ese punto donde algo dentro de ti ya está cansado de perseguir respuestas, controlar resultados o sostener vínculos desde el miedo. Tal vez una parte de ti todavía quiera insistir. Pero otra parte, más silenciosa, más sabia, comienza a comprender que la paz vale más que ciertas batallas. Esa comprensión transforma. No porque elimine inmediatamente el dolor, sino porque deja de convertirlo en una prisión permanente. Entonces empiezas a mirar diferente. Ya no interpretas cada distancia como abandono. Ya no necesitas forzar conversaciones para sentir seguridad. Ya no persigues desesperadamente aquello que no puede quedarse de manera natural. Y poco a poco recuperas algo que habías perdido en medio del apego, tu energía vital. Vuelves a dormir con menos ansiedad.
Vuelves a respirar sin tanta tensión. Vuelves a sentir momentos de calma sin depender completamente de algo externo. Eso es importante entenderlo. La paz interior no nace cuando todo sale exactamente como deseas. Nace cuando dejas de vivir en guerra con la realidad. El agua no se rompe intentando atravesar la roca por fuerza bruta. Fluye, rodea, continúa. Y precisamente por eso permanece. Tal vez esa sea la enseñanza más difícil y más hermosa del Tao. No necesitas controlar toda la vida para vivir en armonía con ella. A veces basta con dejar de aferrarte a aquello que ya no puede acompañarte en el camino que estás llamado a recorrer. Y aunque ahora no lo parezca, hay finales que llegan para devolverle espacio a partes de ti que llevaban demasiado tiempo asfixiadas. Partes tuyas que todavía saben sentir paz sin persecución. Amor sin miedo. Silencio sin vacío. Porque cuando finalmente dejas de forzar lo que debía irse, descubres algo inesperado, sobreviviste a aquello que creías que te destruiría. Y dentro de esa supervivencia comienza una nueva relación contigo mismo. Más honesta. Más tranquila. Más libre. Si este mensaje resonó contigo, quizá no sea casualidad. Tal vez había algo dentro de ti esperando escuchar estas palabras con claridad. Y si decides seguir explorando este camino de comprensión interior, este espacio puede acompañarte en ese proceso. No para darte respuestas mágicas, sino para ayudarte a mirar más profundamente aquello que tu alma ya estaba intentando decirte en silencio.